cadena de caracteres se lo considera también como un vector. Ya, la anterior clase voy a tratar de entrar, voy a compartir enseguida mi pantalla. Me da unos minutos. Bien, a ver, vamos a ver prácticamente. Ya, voy a abrir lo que hemos trabajado en la anterior clase y les había dado una pequeña tarea. Christopher, ya estás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya está habilitado por si acaso, hasta el día de hoy, está extendido hasta el día de hoy. Puedes subir la tarea de hoy, ¿ya? Bien, vamos a ir viendo, a ver, acá me voy a listar un Excel. Yanine, ¿por qué no has estado el día lunes? Se dieron Buenas vacación. tardes, ¿Cómo Ife. estás? Eh, ¿Te has dado vacación? ¿Se han dado mm, vacación, chicos? no, aquí en mi casa hacemos como una pequeña misa, recordamos el fallecimiento de un pariente y no, pues tuve que ayudar. Ah, ya, justo a veces, ¿no? Se presenta algunas situaciones y de verdad que son inesperadas. Yo dije, estos chicos están festejando, como que no nos han dado ningún permiso, no les han dado a ustedes más que a nosotros, ¿no? A ustedes más que todo, y bueno, eh, muchos en algunas materias pues no lograron asistir prácticamente para nada, ¿no? Bien, eh, voy a abrir el código que hemos trabajado porque tenemos que trabajar con otro también, ¿ya? Y explicándoles, porque nuestro examen es hasta acá por si acaso, así es que ya tienen la fecha del examen, ya les han mandado. ¿Cuándo es nuestro examen? Tenemos, ¿no? La fecha, chicos. ¿Sí? ¿O no les han dado a ustedes? La mayoría ya me dijo que ya tenemos, ¿sí? Establecido. A ver, vamos a ver. Estamos con cadena de caracteres, string, sí. Vamos a ver si es este. Vamos a ver. Bien. Bien, este es. Ya, entonces voy explicando en base al texto que tenemos nosotros. Ya, vamos a ir viendo prácticamente nuestro libro también, porque todos nos basamos en nuestro libro, por si acaso también, ¿ya? Vamos a venir acá. Ahí vamos a entrar. Enseguida les muestro. Perfecto. Ahora sí. Bien. ¿Dónde estará Ingrid? Que será de Harold. Harold sí totalmente se nos ha perdido. Ahí estamos. Justo está ahí. Eso es. Bien, me van a decir si se ve mi pantallita. Ya, voy a compartir.
Bien, me dicen si ven la pantallita, chicos. ¿Se ve, Sí Christopher? se ve, dice. Ya, muy bien, Janina, gracias. Christopher, te has perdido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿Cómo te ha ido? buena tarde, hija. ¿Cómo está? Ya está habilitado. Ya, hay una tarea, chicos, que se les ha dado el día lunes, avanzando la materia, y era una pregunta, si no me equivoco. La misma tenían que subir el día de hoy. Ya, entonces con ustedes estaríamos con una tarea pendiente. Daniel y Janine, ¿ya? Bien, hemos visto la anterior clase, pues, manejo de cadena de caracteres, ¿ya? Donde prácticamente hemos dicho que una cadena, cualquier cadena que ustedes determinen de tipo string, se ve como un vector. Este es un arreglo prácticamente, ¿no? Donde cada dígito prácticamente establecemos en su estructura en una celda. Ahora, eh, nosotros, pues con este tipo de variables se puede hacer muchos, prácticamente, podríamos decir muchos procesos, muchas operaciones, ¿sí? Entonces, justamente hemos visto cómo trabajar con variables de tipo, porque vamos a ver dos tipos de cadenas, justamente los string y los char. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica a una variable de tipo string, sea tu nombre, sea tu apellido? ¿Sí? Nosotros tenemos que verlo como un vector, donde obviamente el inicio va a ser el nombre de la cadena, ¿ya? Donde también establecemos prácticamente de acuerdo a la posición que tenga, así como en vectores, ¿ya? Así como en vectores. Entonces, ese concepto justamente la anterior clase realizamos, donde hemos dicho, pero ahora vamos a ver cadena de caracteres, pero tomado en cuenta que estas cadenas de caracteres se ve como un vector, ¿ya? Consideran prácticamente como un vector. Bien. Entonces, hemos visto de qué manera se puede manejar y manipular como un vector. ¿Ya? Entonces, este tipo de variable tiene un conjunto de operaciones que se puede ejecutar. En la anterior clase justamente hemos visto este código, ¿ya? Donde me dicen si es el mismo, por favor, porque a veces hago con otros jóvenes con otras palabras, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos creado aquí unas variables, ¿ya? Son uno, dos, tres variables establecidas como tipo string, donde prácticamente pues el primero no tiene valor inicial, el segundo tiene un valor inicial. La forma de inicializar una variable de tipo string es estableciendo la cadena entre comillas, y otra manera es estableciendo prácticamente con el signo igual, y otra manera de asignar valor a la variable es entre paréntesis. Esa es otra manera de inicializar este tipo de variable. Entonces, una cadena, esa cadena es considerada como prácticamente como un vector, así como estamos viendo en la teoría. Se transforma prácticamente en un vector, como acá tengo, ¿no? Escuela, por ejemplo. ¿Sí? De esta manera se va a ver cualquier cadena, y el espacio también es considerado como prácticamente de la cadena. Entonces, ahí justamente pues hemos visto ya de qué manera inicializar una variable de tipo string. Ahora, el proceso es ahora ver qué operaciones hago con esa cadena. Hemos dicho cómo concateno, en este caso, dos cadenas. Cómo hacemos la unión de dos cadenas. Entonces, justamente hemos dicho hay una forma de concatenar, es con el signo más. Texto 2 más espacio más, ¿sí? Entonces estamos concatenando dos cadenas. Y el resultado se va a guardar en texto 1. Eso es lo que dijimos. Ya, ahora, ¿cómo obtengo? ¿Qué otra cosa, qué otra operación puedo hacer con este tipo de estructura? Sí, en este caso tipo string.
pues puedo obtener la longitud en este caso, de la cadena. ¿De qué manera? Justamente aplicando una función, que justamente es el size. El size me permite obtener la longitud de una cadena, que en este caso, según nuestro ejemplo acá en el libro, la longitud me va a decir igual a, entonces sería cada uno de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si hay espacio, pues hasta el espacio va contando. Entonces sería, según nosotros, sería desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más si consideramos y tenemos más espacios, cada espacio va considerando como prácticamente un carácter. Ya, entonces a eso se refiere, qué tamaño tiene prácticamente, en este caso, este tipo de cadena vector, podríamos decir. ¿No? Entonces, con este comando size nos dice qué tamaño, cuántos elementos tiene tu vector. De la misma manera, como les dije, ya es un vector que me permite prácticamente establecer cada posición. Entonces, otra manera de poder saber el tamaño también es con la función length. ¿Ya? Son dos maneras de saber la longitud de una cadena, de un string, ¿ya? Con el que estas funciones me dicen cuál es el tamaño de toda, prácticamente, de la palabra o del contenido de la variable de tipo string. Ya, luego, aquí hemos visto cómo hacemos el proceso de comparar si dos cadenas son iguales. Ya, entonces, prácticamente en C no hay mucho problema, porque agarramos la cadena en el cual su contenido está siendo almacenado el texto 1, bueno, en este caso texto 4 y texto 1 van a ser lo mismo. Para comparar yo pregunto si texto 4 es igual a texto 1, mediante justamente el símbolo de igualación. Y si son iguales nos va a decir, pues son iguales, ¿no? El texto 3 con el texto 2. ¿Ya? Otro elemento que hemos llevado, porque ahora vamos a llevar tipo de caracteres char, vamos a llevar ya también, es cómo obtener, en este caso, si ya tengo el ejemplo aquí, cómo obtengo una subcadena. ¿Qué quiere decir? Yo quisiera, por ejemplo, establecer acá estos tres elementos, ESC, ya estos tres quiero tener en una variable. Entonces, estos tres llegan a ser una subcadena de la cadena, que en este caso sería de escuela. Entonces, yo quiero obtener a ESC, ¿sí? De estos tres, quiero obtener en otra variable. Entonces, eso nos dice prácticamente acá, cómo obtener una subcadena de una cadena, ¿ya? Entonces, nos da acá la sintaxis, nos dice, pues hay que colocar la cadena, la posición desde donde quiero y cuántos elementos quiero, la cantidad de caracteres. La posición se refiere prácticamente desde donde, suponiendo que esto fuese el texto, pues quiero, digamos, desde acá. Entonces tengo que darle la posición. Las posiciones, igual que en vectores, ya voy a venir acá, me voy a apoyar en este documento. Ya, me voy a apoyar en este documento que va a ser este. Ya, suponiendo que voy a generar aquí un pequeño ejemplo para complementar. Entonces, decimos, aquí yo tengo, digamos, la palabra, así se ve. O, digamos, vamos a hacer hola. O, la, así. ¿Ya? Entonces, de esta manera establecemos prácticamente el string. De esa manera se va guardando, donde cada uno de estos tiene, igual que un vector tiene posiciones, ¿ya? Igual que un vector tiene posiciones. Entonces, pues yo tengo que decirle desde qué posición quiero para poder obtener prácticamente la cantidad de elementos de la cadena, para obtener una subcadena, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por decirles, yo quiero OH, entonces acá voy a tener en un vector que me voy a generar, es un otro vector donde voy a tener en este caso, H, y tenemos a O, así.
Entonces, para poder tener esta subcadena, porque esta es la cadena, tengo que decirle la posición. Acá sería desde la posición 0, ¿cuántos elementos quiero? 1, 2, 2 elementos. ¿No? Desde la posición, ¿cuántos elementos quiero? Entonces ahí justamente vamos a establecer ese concepto. ¿Con qué obtenemos? Obtenemos prácticamente de esta manera, ¿sí? Decimos, nos creamos una variable establecida como subcadena, ¿ya? Y pues le decimos del texto 1, que es el texto que hemos introducido, en la posición 2, 6 elementos quiero. 6 dígitos. Entonces, de esa manera, con esta función nos va a obtener, ¿sí?, una subcadena. Otra manera de poder obtener la subcadena es justamente con la función substr. Es otra manera. Dado una variable, ya igualo en este caso a la variable cadena y le digo ya obtener desde la posición 6, 8 elementos. Acá siempre hablamos de posición. ¿Cuántos elementos quiero? Ya y mostramos prácticamente. Bien, ¿qué otro elemento o qué otra función, operación yo puedo hacer con string? Ya puedo insertar un elemento en la cadena. En nuestro texto, ya en este caso, en nuestro texto hemos armado en base a esto. Bien, bienvenido, ¿cómo estás? Y al final Jaime. ¿Ya? O bien Jaime, puede ser, vamos a ver prácticamente cómo hemos armado enseguida. Puedo insertar yo. Puedo insertar al final, que en este caso para el ejemplo que hemos hecho, digo insertar en este caso al final, que sería 21, en la posición 21 justamente el contenido de, en este caso, Jaime. Ya le estoy diciendo Jaime prácticamente, Jaime. Quiero Jaime, pero me voy a equivocar un carácter. El objetivo de equivocarnos el carácter era para justamente pues aplicar una función que se llama reemplace. El reemplace permite reemplazar un carácter dentro de la cadena, ya que en este caso digo reemplazar el 26, porque el 26 sería Jaime, reemplazar en este caso el 26 con un solo dígito. Ya, el 26 es la ubicación. Tengo que saber qué voy a reemplazar. Ese campo implica la cantidad de elementos que voy a reemplazar. ¿Con qué vas a reemplazar? Con E. ¿Sí? De esa manera se expresa. Ya, entonces hubiésemos hecho el insertar, el reemplazar. Nos faltaría prácticamente ver el encontrar. Cómo yo encuentro una cadena de caracteres, cómo encontramos una cadena de caracteres en toda la cadena. Ya, para eso, pues justamente hemos dicho, vamos a utilizar una variable de tipo entera que vamos a empezar acá con -1. Y esa variable igualamos y utilizamos la función find, que quiere decir encontrar Jaime en toda la cadena. Entonces, vamos a ver el valor de esto acá por pantalla y pues nos va a dar en qué posición está. Entonces digo, si posición mayor a 0, si es mayor a 0 porque ha logrado encontrar la cadena. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se iguala a 0? Porque acá justamente el valor que nos va a dar va a ser un 0. ¿Ya? Prácticamente va a ser establecido como valor 0. ¿Es mayor a 0? Sí. Entonces es como que se va a aumentar un valor en esta posición y nos dirá la posición 1, 2, 3, 4, por tanto no va a ser 0. Entonces si es mayor a 0, decimos se encuentra, y si no, pues decimos no se encuentra el elemento. ¿Ya? Entonces de esta manera podemos establecer lo que es la búsqueda de una subcadena en una cadena. Otro elemento que hemos visto es que nosotros ya justamente hemos hablado de código ASCII en la anterior clase, ¿ya? Y hemos dicho que es el código ASCII. Y bueno, y les había preguntado a sus compañeros, han llevado, les he preguntado, ¿ya? Este código ASCII
muchos de ustedes sí han debido llevar en programación. ¿Utilizan ustedes esto? Siempre les digo, utilizan en el momento, por ejemplo, de cuando en un equipo ustedes no encuentran el símbolo de arroba, por ejemplo. No hay el símbolo de arroba, inmediatamente ustedes dicen alt 64, así. O algún símbolo que no encuentran en el teclado, aplican alt, la tecla alt y genera. ¿Y qué es lo que generan? Prácticamente generarían, enseguida vamos a ver esta tabla. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera? Ahí voy a visualizar un poco más. Cuando ustedes dicen alt 64, están dando el número de ASCII del carácter que quieren obtener ustedes en pantalla. ¿Ya? Si se fijan acá, cada uno tiene su valor. Ahí está. Por ejemplo, 64 es arroba con la tecla alt. Si yo digo, por ejemplo, alt 97 me va a dar A. Si yo digo alt 84 me va a dar T, así. Y bueno, y todos los caracteres también tienen su valor en ASCII. Entonces, nosotros estamos haciendo lo siguiente. Tengo una cadena así, que voy a introducir por teclado, y quiero que me convierta en su valor en ASCII. Quiero su valor numérico, y eso es lo que estamos haciendo prácticamente acá, ¿sí? ¿Cómo hago y cómo obtengo prácticamente un vector, pero con sus códigos ASCII de una cadena que vamos a introducir? Entonces, esta función es la que convierte justamente, es la que convierte en ASCII, en su valor en ASCII de cada carácter. Y como hemos dicho que una cadena es un vector, prácticamente, así como ven, es un vector. Entonces, ¿tiene posiciones? Sí, justamente acá también hemos diseñado. Tiene una posición que va a ir de 0 hasta el tamaño -1. Entonces, ese elemento me va a servir mucho para justamente poder definir, ¿sí? y poder determinar el recorrido de todo el vector para poder convertir cada carácter en ASCII. Entonces acá nos hemos creado un vector cuya dimensión va a ser el tamaño del texto, en este caso el tamaño de la palabra que vayas a introducir, porque esa cantidad de elementos tiene que tener. Hacemos un recorrido prácticamente del vector, que sería nuestro string, recorremos desde la posición 0 hasta acá. Entonces eso haciendo un bucle. Y le digo, va a ir un entero i que va a ir de 0, ¿sí?, hasta menor a la dimensión prácticamente del texto. Y cada posición prácticamente de la cadena de string que estamos viendo, sí se le ve como un vector acá, estableciendo el valor que se tiene. Entonces, eso es lo que nosotros acá estamos haciendo, mediante prácticamente el vector en cada posición. Ya estoy convirtiendo en ASCII ya los elementos, en este caso del texto 1, subí. Entonces, ¿qué significa esto? La posición, la primera posición la estoy convirtiendo en ASCII, estoy guardando en la primera posición del vector texto. Entonces, de esta manera, sí, nosotros vamos a llenar todito en un bucle la equivalencia de cada carácter, estableciendo en su valor ASCII. En este sector mostramos prácticamente el contenido de la carga de datos, ¿ya? Entonces, esa es la manera de establecer y llevar a su código ASCII. Ahora, haciendo en forma reversa, ¿ya? Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Voy a venir en esto y bueno, su código ASCII voy a suponer, por ejemplo, de acá voy a determinar de este hola nomás. Voy a ver H y O cuánto es. Vengo acá. Vamos a ver. H mayúscula, vamos a buscar cuánto es 72. ¿Sí? Y O es 111. Entonces, ese valor vamos a tener de esa manera. 72
Ya, vamos a tener acá 72 y el otro es 111, así. El otro valor es 111. 72 y 111. Entonces, esto estamos guardando en un vector, ¿sí? Estamos estableciendo en un vector. Entonces, vamos a venir acá, ¿sí? Este sería el vector convertido en ASCII mediante justamente el TOASCII que hemos visto como función prácticamente, ¿ya? Entonces vamos a venir, vamos a acomodar acá y eso está hecho aquí en código, de esta manera, ¿sí? Acá en la parte superior, mediante el recorrido de cada posición del string, hemos convertido a ASCII, ¿sí? Y luego mostramos ese vector. Pero ahora queremos hacer el inverso. ¿Qué pasa si yo tengo un vector con códigos ASCII y quiero llevar a ver a qué palabra corresponde? ¿Sí? ¿A qué palabra corresponde? Entonces, aquí tenemos una variable que nos hemos generado como auxiliar, que es nueva palabra. Hacemos el recorrido de todo el texto 1 mediante un bucle, como fuese un vector. Y cada uno de los elementos, en este caso del vector donde se ha almacenado el código ASCII, cada elemento lo convierto en char, en un carácter, porque vamos a agarrar carácter por carácter. Entonces, acá en la variable palabra nueva se va a incrementar cada carácter acá. Y al final, pues va a mostrar prácticamente pues la palabra completa, ¿sí? Transformada ahora, en este caso, a un tipo string, podríamos decir. Y mostramos aquí la palabra, ¿ya? Mostramos la palabra. Eso hemos visto en el sentido de poder convertir a código ASCII y de ASCII a tipo de carácter que corresponde. Otro elemento que hemos visto en la anterior clase es el ordenar un vector. Yo puedo ordenar este vector, por ejemplo. Ahorita este está ordenado. ¿Sí? Ordenaríamos de la siguiente manera. Esto venimos aquí, la A, ¿ya? La O, no, sería la H, la L y finalmente tenemos la O. Pero ocurre de que en este tipo de estructura, cuando tú ordenas, ¿sí? Debería ordenarse de esta manera, pero tengo mayúscula. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ordena un vector de tipo string, primero ordena las mayúsculas. En la pantalla vas a ver de la siguiente manera, cuando te muestre va a ser prácticamente H, que va a ser, no hay más mayúsculas, se queda el H. Luego tengo la A, la L y la O, ahí ordenado, en forma ascendente. Y en forma descendente va a ser O, L, A y H. ¿Sí? Eso es ordenar en forma ascendente y descendente. Con esas dos funciones vamos a hacer y ordenar esta cadena. Justamente hemos hecho en código dos elementos que me permitan hacer prácticamente la inserción. El ordenar, ¿no? Podemos ordenar prácticamente el texto. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo ordeno? Con la función sort. Sort el texto prácticamente y le decimos begin. Inicio al final. Con esta función estoy logrando ordenar una cadena de caracteres en forma ascendente. Ya, en forma ascendente. Donde yo le digo que vaya a ordenar de principio, de begin and end, al final. Y en forma descendente, estableciendo prácticamente, es la misma función, si se fijan acá, de ordenar, solamente cambiado antecedido prácticamente estableciendo al vector. Esto sería cambiándole R begin en vez de begin y R end en vez de end. Con esto, pues hemos logrado ordenar, ¿sí? una cadena de caracteres. ¿Ya? Otro elemento que hemos visto es el insertar. ¿Cómo puedo pues, insertar un texto?
estableciendo en la posición que corresponde. Damos la posición y el elemento que queremos. ¿Ya? Y bueno, y finalmente, bueno, esta parte recién iba a complementar con sus compañeros, ¿sí? Esto recién voy a complementar. Si se fijan, por favor, los que han estado conmigo la anterior semana me dicen si hemos avanzado o no esta parte del dígito. En el caso de Christopher y los chicos que estaban el día lunes. ¿Cómo es Christopher? ¿Avanzamos o no avanzamos? Christopher, ¿dónde están? Los chicos se han perdido. A ver, ¿con quiénes estoy trabajando? Pues. ¿Hasta dónde hemos trabajado? O sea, por el chat, si no, dime, me dices, Christopher, ¿hasta dónde hemos trabajado? Creo que no avanzamos eso, Inge. Ya, entonces vamos a hacer, justamente creo que ha aumentado por eso. Bueno, eso es lo avanzado del día lunes. Manejo justamente de variables de tipo char. Viendo todas las operaciones que se puede hacer hasta el proceso de digamos, ordenar una cadena de tipo char. ¿Sí? Eso es para cada uno de ustedes que, bueno, no estaba el día lunes. ¿Ya? El día de hoy vamos a complementar prácticamente otro elemento que sería cómo determino si un dígito o un carácter que yo he introducido es número, si es un alfanumérico o es un signo de puntuación, o bueno, en este caso, si no son caracteres que no corresponden a ninguno de estos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde? Pues doy el carácter y si le doy un número, me va a decir es número. ¿Ya? Entonces, sí, y si le doy prácticamente un carácter, me va a decir es un alfanumérico. Si le doy una coma, me va a decir es punto de puntuación, ¿no? Signo de puntuación. Entonces, también yo puedo hacer y establecer cada elemento que tenga de un texto y determinar si el inicio de ese texto pues lleva un número, entonces va a decir ese carácter es 1, ¿no? Entonces, de esa manera se ha trabajado ya en la anterior clase. Esto sería complemento que enseguida voy a complementar más, ¿sí? Ejecuto esto y nos dice, ¿no? El texto 1 vacío, nuestro texto 2 es bienvenido, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, si hago y ejecuto todo esto, tenemos adicionado al texto inicial, tenemos uno que dice Jaime, ¿ya? Y nos dice prácticamente Jaime se encuentra en la posición 22, ¿ya? Y luego hemos buscado la letra L, si no me equivoco, ¿no? Entonces, acá, ¿dónde está nuestro código? ¿Qué hemos buscado? Vamos a ver. Hemos buscado a Jaime y ¿qué más buscamos? Así, hemos buscado a Jaime, ¿no? Y decimos si se encuentra o no se encuentra prácticamente Jaime. Entonces aquí nos está estableciendo, sí, sí se encuentra, ¿no? En este caso se encuentra Jaime directamente. Ahora, aquí está prácticamente nuestro código convertido prácticamente en este caso, en una cadena de caracteres que corresponde prácticamente a cómo estás Jaime, a todo eso corresponde. Estamos llevando a su código ASCII, ¿ya? Bien, y aquí nos dice, estableciendo prácticamente, bienvenido, ¿cómo estás Jaime? Ordenado ascendente, descendente, ¿sí? Nuestra cadena de bienvenido. Ahora acá nos está dando para comprobar si lo que voy a introducir es un carácter o es un signo de puntuación. Le voy a hacer un signo de puntuación ahí, ¿ya? Y pues me dice, el carácter es un signo de puntuación. Entonces, esto hemos llevado en la anterior clase, manejo justamente de todas las funciones de esta variable string. Hasta ahí alguna consulta. Este mismo voy a pasar ahorita al grupo. Quiero que, por favor, copie
y me pregunten, ¿sí? Y si tengo que repasar, porque voy a entrar ya a cadena de tipo char el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a ser más dinámico y para que ustedes pues sean partícipes, ¿no? En este caso, ¿dónde está? Ahí estamos. Control B, ¿ya? Copien por favor a sus maquinitas y bueno, y ahí quiero que me pregunten. Eso es lo que hemos llevado en la anterior clase. Cadena de caracteres, chicos. Preguntas. Ahí tienen en el grupo. Cada clase se hace un avance, un conocimiento nuevo. Siempre les digo, por favor, no falten, traten de no faltar, porque se hace un avance de todo lo que se tiene que tener, ¿no? Para el examen. Preguntas, ahora sí. Me dicen si ya lo tienen el código. Preguntas, chicos, preguntas. ¿O quieren que aclare algo? Sí, en base a todo lo que están viendo ahí. Chicos, ¿dónde están? Despierten. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están. Carol, allá habías estado acá adentro. ¿Sí? Ingrid, Daniela, Christopher. Porque de esto ya tenemos la práctica, ¿no? Ya les dije, ya tenemos la práctica. Entonces tenemos que ir desarrollando. Preguntas jóvenes, ahora sí. ¿Puedo avanzar? Me dicen ustedes, sí, puede avanzar o no, necesito preguntar esto así. ¿Sí? Preguntas, chicos, ¿puedo avanzar? Simplemente díganme el visto bueno. Sí, puede avanzar, adelante así. ¿O tienen alguna pregunta? A ver, ¿cómo es, chicos? Janine, Inge, lo último no lo pasamos, creo. ¿no hicimos lo último? Ya, muy bien, voy a repetir entonces. Mm, Esto, ¿verdad? ¿Esto? ¿Cuál? Me dices, Christopher, ¿cuál no hemos hecho? ¿Qué línea? Ahí está en mi sí, pantalla. eso último. ¿El 103? ¿Está bien? Sí. Muy bien, voy a explicar entonces, ¿ya? Bien, vamos a explicar.
Cuando nosotros ingresamos un carácter, ingrese acá, le voy a decir un carácter, cualquiera, ya, voy a tratar de, a ver, vamos a venir desde acá, para mí estoy haciendo como comentario, ya, ¿para qué? Para trabajar justamente con este pedazo de código que necesitamos trabajar. Ahí lo voy a colocar como comentario. El resto, ¿ya? Y ejecuto. Eso quiero que entiendan. Voy a hacer acá y voy a ejecutar. Vengo acá y digo sí. A ver, ¿qué nos está dando? STR. Estamos obtiene carácter por teclado. Ya. Y está todo. Sí, tenemos todo. ¿Qué nos está pidiendo? Ah, el STR, ¿no? La variable STR. ¿Dónde hemos declarado la variable? Tenemos declarado en algún lado, sí. Bien, le vamos a declarar acá directamente. Uy, uy, uy. Vamos a declararle como char. Ya, vamos a declararle. Aquí está. Mi tecladito está funcionando. Ya. Entonces le vamos a decir como char. ¿Ya? Y bueno, en este caso estoy obteniendo un carácter. ¿Ya? Entonces, para que comprendan, voy a ejecutar acá. Y me dice, ingrese el carácter, ¿no? Ahí. Entonces, si yo hago punto y coma o coma, que me diga signo de puntuación. Cuando yo diga el número 1, que me diga es un número. Y si yo voy a colocar una letra, que me diga es un alfanumérico, es un carácter, ¿no? Estableciendo ahí. Entonces, ¿cómo hago que un código me reconozca a cada uno de estos? Puede ser signos de puntuación, llamamos a punto y coma, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo punto y coma, pues me va a decir el carácter ingresado es puntuación, es un signo de puntuación. Si ejecuto otra vez, ejecutamos otra vez, a ver, voy a hacer L, digamos, ya, o P, digamos, P. Entonces, es un alfanumérico, ¿ya? Y vengo acá y hago clic y me dice, pues, a ver, el número 2 es un número. El objetivo de este código es, dado un carácter por teclado, que te diga y te reconozca si es un número, es un carácter o es un signo de puntuación. Entonces, para eso justamente creamos una variable en la cual estamos recepcionando dato y decimos obtener, como es de tipo char, le digo getChar, obtiene el carácter por teclado. Preguntamos si el carácter que hemos introducido es dígito, entonces es un número. Y si no, preguntamos si esa variable, prácticamente estableciendo en la que hemos agarrado el valor str, es alfanumérico, entonces es un alfabético. Y preguntar si esta variable en este caso es puntuación, entonces va a sacar que prácticamente es un signo de puntuación. Mediante este procedimiento podemos nosotros determinar si un carácter ingresado, pues si es entero, si es carácter o es un signo de puntuación. Ese sería parte del complemento de la anterior clase. Hasta ahí preguntas. Hasta ahí preguntas.
La anterior clase les había dado un pequeño ejercicio. Ya les había dado un ejercicio en el que, si no me equivoco, les decía que determinen, que introduzcan una palabra y determinen si esa palabra es palíndroma, ¿no? Eso les dije, Christopher, Ingrid. ¿Cómo era el problema? ¿Me pueden avisar? Sí, era eso. Perfecto. ¿Cómo te ha ido a vos, Christopher? ¿Has subido la tareita? Ingrid, ¿subieron la tarea? Estoy diciendo que era eso, dije. Ya. ¿Lograste hacer, pero? Sí, era esa tarea. ¿Lograste hacer, Christopher? Sí, Ya, me vas a pasar. Vamos a hacer. Ingrid, sí, ¿cómo creo te que sí. Ingrid. ¿Cómo te Sí, Inge. ¿Lograste hacer? Ajá. ¿Tienes? Ya, pásenme código. Con los chicos más vamos a ver. Pásenme, por favor, al grupo. Perfecto. Pásenme al grupo, ¿ya? Voy a estar a la espera. Pásenme al grupo, chicos. Ambos. Y vamos a ir viendo con sus compañeros, ¿sí? Y algunos ejercicios más que voy a hacer hoy día. Y pues tenemos que entrar a otro tipo de cadena. Hasta ahí pregunta por parte de ustedes, chicos, los que no estaban ese día. Pásenme el código. Yo voy a pegar acá, voy a colocar un ejercicio que va a decir justamente la que les di. Si no me equivoco, el enunciado decía, acá voy a hacer ingresar, creo que decía ingresar una palabra y determinar si es palíndroma. Ya, ahora, para los que no estaban ahora, justamente, pues les dije a ellos, una palabra palíndroma es cuando, acá voy a hacer, es cuando la palabra leída de adelante atrás y de atrás adelante, ¿sí? Leída de atrás, de adelante atrás, sí, es el mismo, ¿ya? ¿Eso qué implica? Por ejemplo, tengo Ana, y si ustedes leen, pues de adelante atrás y de atrás es lo mismo. Otro creo que les dije, es bien conocido, esto es la palabra oruro, ¿ya? Oruro, si ustedes ven, al revés también dice oruro. Entonces, justamente como tareita les había dado eso y estoy recepcionando ahorita de unos compañeros, eso, gracias Christopher. Ahí está. Vamos a hacer acá. Sí, ahí está su compañero. Vamos a quitarle. Vamos a hacerle lo siguiente. Solamente voy a capturar la parte interna. Esto hasta aquí. Ya, ahí voy a venir y listo. Ahí está. Entonces, él está creando dos variables de tipo string. Está solicitando prácticamente la palabra para poder ingresar. ¿Ya? Entonces, en una variable n, por lo que estoy viendo, está obteniendo la longitud de la palabra que se ha introducido.
una variable n1 que seguramente se va a incrementar, debe ser alguna variable para que se pueda incrementar y generar algún proceso. ¿Ya? Entonces, vengo acá y bueno, a la palabra 2 le está asignando el valor de la variable que en este caso estamos viendo por teclado. ¿Sí? Y estoy viendo que en palabra 2 estás almacenando, ya estás almacenando al revés. Ya, entonces, lo que estoy viendo acá en su código es lo siguiente. Su compañero está haciendo así, está almacenando, ya, suponiendo que la palabra, vamos a decir, acá le vamos a aumentar un cajoncito, ¿sí? Y aquí, digamos, es la palabra ala, así, ala, así, ¿ya? Entonces, esto es palíndromo. Entonces, este es su vector 1 y este es el vector 2 que va a generar. ¿De qué manera? Está haciendo la lectura de atrás hacia adelante. Ya, esto ya se ha cargado por teclados, en este caso la cadena. Pero ahora él está llevando del final al principio, estableciendo el último hasta llegar al inicio. Y que si yo llevo de esta manera, entonces, por ejemplo, esta A viene así, ¿no? Esta viene acá. ¿Ya? Luego viene la L, luego viene la A. Entonces, eso está haciendo en la palabra S2, si no me equivoco, S2. Y acá no le voy a colocar, esta está en la palabra S1. Entonces, pero para llevar a S2 está llevando de atrás hacia adelante todos los elementos que seguramente va a comparar y van a decir si estos dos son iguales, si es sí, eso es una palabra palíndroma. ¿Ya? Entonces eso está haciendo acá su compañero. Está yendo de la posición n, que es el tamaño, prácticamente estableciendo -1, y va decrementando y obteniendo la palabra 2. Pregunta si la palabra que tenía anteriormente y la palabra que ha generado prácticamente en el recorrido del carácter de atrás hacia adelante, pregunta si son iguales. Si como se dice, al establecer las dos cadenas son iguales, entonces es una palabra palíndromo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, haciendo uso de las herramientas que hemos desarrollado. Entonces, puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Puedo hacer muchos elementos. Con esto de cadena les ayuda mucho a despertar la parte de lógica además. Hasta ahí preguntas. Está muy bien, Christopher. Esta era la práctica que tenían que subir, este código era. Ahora sí, preguntas. Janine, Daniel, Harold, que recién creo que están hoy día en clases. Preguntas. No, Inge, por mi parte no, porque estuve leyendo un poquito más de eso. Ya. Y sí, no entiendo tanto, pero por ahí estoy. Ya. Perfecto. Christopher, ¿viste la práctica? Sí, disculpe, ¿qué dijo? Ya. Van a ir viendo la práctica para que hagan algunas preguntas y me digan, pues, ¿no? Porque se va basando prácticamente en este tema y en el que voy a llevar enseguida, ¿ya? Entonces, este es el tema avanzado de la anterior clase. Vamos a ir con otro tema. Justamente vamos a hablar de, bueno, en este caso hemos hablado de las variables string, pero ahora vamos a hablar de las variables ya estableciendo lo que es de tipo char ahora. ¿Cómo puedo manejar en tipo vector una variable de tipo char? Ya no es string.
¿Ya? Entonces, para eso vamos a ver un código que ya está. Igual les voy a pasar, cosa que puedan entender ustedes. ¿Ya? Vamos a ir. Vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos. ¿Ya? Ahí está. Así completito. Ustedes si gustan el proyecto dicen cadena de caracteres char ya también. ¿Ya? Entonces les voy explicando. Es preferible que ustedes tengan y les voy a explicar. Muy bien. Voy a venir acá. Ahí está. Les estoy mandando por si acaso. ¿Sí? Me dicen ya, podemos avanzar una vez que ustedes tengan en su equipo y voy a explicar. Ahora sí, me dicen ya, puede avanzar, así es lo que quiero, simplemente. Y voy a explicar. Papi. Bien, me dicen cómo va, ¿sí? Ya está para explicarles. Bien, me dicen si puedo, chicos, si ya lo tienen, ¿ya? Para poder paralelamente conmigo ir haciendo. ¿Qué tal? Christopher, Ingrid, Janine, Daniel, Harold, ¿puedo empezar a explicar? Me dicen. Ya estoy aprendiendo sus nombres. Se han dormido, despierten, por favor, despierten. Sí, No se duerman, por favor, no me hagan sufrir, a ver. Ya, perfecto. Ya. A diferencia, aquí está en el texto mismo que tenemos, una cadena de caracteres establecemos en dos elementos. Esto es una string. Ya ahí está en la pantalla. Este es un char. La diferencia del char establece en el proceso de definir sus elementos. Al último tiene un carácter especial que es una barrita cero. Con esto determinamos de que terminó la cadena de tipo char. Ya, esta es una cadena de tipo char. Entonces, eso es lo que estoy queriendo establecer. Estoy creando tres variables de tipo char, P1, P2, P4. ¿Cómo asigno valores directos a este tipo de variables? Entonces vengo acá y pues carácter por carácter se establece entre apóstrofes. Aquí, por ejemplo, dice Carla, así. Pero cada carácter establecemos entre apóstrofes, separado de comas. Estoy estableciendo ahí la cadena de caracteres de tipo char. Como digo, terminó, finalizó la cadena, estableciendo al final de la cadena este carácter especial. Todas las cadenas que se asignan
¿sí? Al final, así en forma directa, al final se establece este código especial, que es entre comillas, barra inclinada, 0, quiere decir fin de la cadena. Sea mayúscula o minúscula, por ejemplo, acá tengo P4 y tengo establecido Ana, igual Ana, y bueno, y al final, ¿sí? Hay otra manera también, no es la única, como les había explicado también justamente en el tipo de variable char. Otra manera de asignar es estableciendo acá en forma igualando a una cadena de caracteres. También se puede asignar de esa manera. Aquí estoy creando una variable de tipo char con una longitud de 40 caracteres. ¿Ya? De 40 caracteres. ¿Qué quiere decir? Ahí va a entrar 40 caracteres máximo. Ahora, cuando crean ustedes, este es un dato bien importante. Cuando te dicen, la longitud de tu char es 40 y te preguntan, ¿cuántos caracteres puedo ingresar acá? Ustedes tienen que decir 39. ¿Por qué? Porque el último establece a este carácter especial. Por decir, ustedes quieren almacenar 5 caracteres en una variable de tipo char, la dimensión no le den 5, denle 6. ¿Por qué? Porque tiene que considerar a este carácter especial. Acá, por ejemplo, va a ser lo máximo 39, porque el último es para este carácter especial. Es un elemento que se establece prácticamente en su asignación. Esa es la manera de establecer la dimensión. ¿Cuántos máximos? Porque ahí yo dijera, tengo 40, pero solamente va a almacenar, en este caso, 39. Y el último establece para este carácter especial. Acá estamos llenando otra variable de tipo char con una cadena completa, digamos, de varios elementos, que es Oscar E. Palacios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de asignar valores a este tipo de variables. Igual que en el string, ¿qué operaciones puedo hacer? Igual que en el otro, ¿qué puedo hacer? Unir, ¿cómo puedo unir? ¿Cómo puedo insertar? ¿Cómo puedo ordenar? Entonces, también se hacen operaciones con ese tipo de variables. Entonces, entre ellas, unir, que sería prácticamente concatenar, el unir. ¿Cómo puedo unir dos variables de tipo char? Ya no es como en el string, con el signo más, por ejemplo, ¿no? Acá tengo que utilizar una función para todo. La función es str. Y el cat significa concatenar. ¿Qué voy a concatenar? Dos elementos, que es el P1 y el P2, así. En este caso estoy uniendo dos elementos, el P1 y el P2. Cuando yo concateno dos, el resultado se guarda en el primero, en P1. Y P2 se libera. Entonces P1, ¿sí? Se va a quedar con el valor prácticamente digamos acá, Carla Jiménez, así. ¿Ya? Entonces, eso vamos mostrando. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Ya, desde acá voy a anular para que vayamos viendo poco a poco. Ya, yo voy a hacer, ustedes no se preocupen. Ustedes tengan el código nada más, yo voy a ir trabajando, ¿sí? De esta manera. Perfecto. Entonces, ¿cómo concatenamos y cómo asignamos valores a una variable de tipo char? Es de esta manera. ¿Ya? Y bueno, aquí me faltaría mostrar. ¿Y estamos mostrando? Sí, estamos mostrando P1. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de, aquí también estamos concatenando. Entonces, aquí vamos a tratar de hacer esto más para complementar. Y ahí lo voy a hacer. Aquí también estamos haciendo un proceso de concatenar. ¿Qué estamos concatenando en este segundo elemento? Estamos uniendo P1, dice, y en este caso el nombre. Entonces, P1 implica, acá estamos diciendo Carla, y en esto, pues el nombre es Oscar E. Palacios. ¿Y dónde se está guardando? Se está guardando prácticamente también en P1.
Entonces, vamos a ver dos elementos que se van a establecer acá, justamente en P1. Entonces, en P1 se va a unir P2, se va a unir Jiménez. Ahora dice, a P1, que ahora va a ser Carla Jiménez, se va a unir el nombre, entonces va a decir Carla Jiménez, Oscar E. Palacios, ¿sí? Son dos que va a establecer. Y a eso vamos a tener como resultado. Vamos a compilar, viendo poco a poco todo el proceso. Ahí justamente tenemos Carla Jiménez, E. Palacios, ¿no? Ahí Jiménez podemos separar aquí con espacio, ya eso va a depender, ¿ya? Entonces, acá simplemente le vamos a decir un pequeño espacio, Oscar, puede ser acá espacio, nada más, ¿ya? Vamos a ver. Ahí un pequeño espacio. ¿Para qué? Para que se separe, ¿ya? Entonces, esa es la manera de establecer y unir dos variables de tipo char con la función prácticamente para unir. ¿Con qué función? Con la función strcat. Ya, ustedes se anotan ahora ahí. Vamos a ir complementando lo que les he enviado con esa función, ¿ya? Entonces acá si gustan también ustedes dicen con la función, ¿ya? strcat. Hasta ahí preguntas. Así hemos trabajado el día lunes también, poco a poco. Hasta ahí preguntas. Pregunten, pero chicos, pregunten. Es preferible que ahora pregunten que después digan, no, si tengo que repetir, vuelvo a repetir. Preguntas. Ahora sí, preguntas. Preguntas. No puedo creer que no haya preguntas o no se ha entendido nada. Eso siempre digo. Si no hay preguntas es porque no se ha entendido nada. ¿Sí? Preguntas. Christopher, ¿todo bien? Yanine, Daniel, Harold. Harold sí que se ha perdido totalmente. Sí, se entendió, creo. ¿Se entendieron? ¿Sí? ¿O tienes alguna duda, Christopher? A ver. No, se entendió, ¿no? Ya, muy bien, pues. Perfecto. Entonces voy a venir y voy a venir a otro elemento. ¿Qué otra operación puedo hacer? Obtener la longitud de la cadena de tipo char. ¿Ya? ¿Cómo obtengo la longitud? Tenemos una función que nos permite ver justamente ese elemento, ¿sí? Y acá lo voy a hacer, acá. Me voy a poner como comentario. La función que me permite prácticamente ver la longitud de una variable de tipo char es la función length. Con esta función yo puedo saber cuál es el tamaño de, en este caso, de cualquier variable de tipo char. Su contenido nos dice cuántos caracteres tiene, en otras palabras. Entonces acá estoy sacando el strlen de nombre, que es la variable char, y de P1, que justamente es el último. Y vamos a ver la diferencia. En nombre que está, simplemente está Oscar E. Palacios. Y en P1 ya está la unión de varios de ellos que hemos hecho prácticamente, ¿no? Hemos unido prácticamente varios de ellos. Entonces, vamos a ver justamente eso, vamos a verificar y vamos a ver que mediante esta función strl y el nombre de la variable nos dice cuál es la dimensión prácticamente de esa variable, cuántos caracteres tiene, eso quiere decir. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar acá, ustedes tienen en el código, y nos dice la primera, que es justamente Oscar, tiene 18 caracteres, y el P1 último que hemos armado acá, justamente todo esto,
tiene una longitud de 31. ¿Sí? Nos dice que tiene una longitud de 31. Con eso obtenemos, ¿sí? La longitud. Aquí vamos a cambiar, es que D, ¿no? Se nos ha ido. Entonces, con esa función yo puedo establecer, vamos a grabar acá, ¿sí? Cuánto es la longitud de una cadena, pero de tipo char. De tipo char. Hasta ahí preguntas. Acá también vamos a cambiar. Perfecto. ¿Sí? Preguntas. Esa es la función que me permite, así como en el string, igual el size, ¿no ve? El size puedo obtener la longitud prácticamente de la palabra, en este caso de la cadena string. En cambio, para char establecemos el strlen, que me permite obtener la longitud de la cadena. Preguntas. Preguntas jóvenes. Preguntas, Christopher, Harold, Ingrid. No, Inge, se entiende. Perfecto. El único que está pasando clases es el Harold, el resto no está pasando clases. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver otra función. Cómo copiar una cadena de caracteres a otra cadena. No es igualando como en string. En string tú dices P1 igual a P2, ya pues P1 tiene el valor de P2. O decirle P2 es igual a P1 y P2 tiene el valor de la palabra 2. En este tipo de variables no es una asignación directa. ¿Ya? No es una asignación directa. Tengo que utilizar una función que es justamente el strcpi. Esta función permite que el valor que tengo prácticamente en P1 se asigne a P3. Entonces, esta es la variable que va a contener el contenido prácticamente de palabra P1. De esa manera, pues estamos estableciendo lo que es la copia prácticamente de esa cadena, ¿sí? Estableciendo de P1 a P3. Aplicando la función strcpi. Cuando tengo variables de tipo char, no puedo decir palabra 1 es igual a palabra 2, digamos. Yo tengo que utilizar la función strcpi, que me permite prácticamente establecer ese proceso de asignación, ¿no? Que se puede establecer entre dos variables de tipo char. Hay preguntas. Consultas. Chicos, ¿dónde están? No se duerman, voy a llorar si no, ¿por qué no hablan? Daniel, Sí, Ingrid, no me hagan llorar, ¿se entiende? Ya, ¿se entiende, Harold? sí, no. Por no hablar, ¿no? Por el chat me están hablando ustedes. Perfecto, voy a seguir entonces, vamos a ir adelante. No me hagan sufrir. Bien. Dado una cadena de caracteres de tipo char, yo puedo llevar a dos elementos, todo convertir a mayúsculas, que justamente va a ser con la función upper, o llevar todo a minúscula con la función lower. ¿Ya? Entonces voy a venir acá y voy a establecer aquí y vamos a colocar como comentario al revés, ¿no? Ahí estamos. Ahí. Ahí. ¿Qué debo hacer para eso? Simplemente lo siguiente.
tenemos establecidos acá palabras, ¿sí? Si veo, por ejemplo, la palabra 2, ya, la palabra 2 es Jiménez, así, como ven. Entonces, estoy haciendo acá y digo esa palabra que se haga mayúsculas. ¿Cómo hago? Aplicando prácticamente la función strpr, ¿sí? Con esto, upper significa llevar a mayúsculas y el lower significa minúscula. Entonces la palabra 2 va a convertir todo en mayúscula y la palabra 4, ¿dónde está nuestra palabra 4? P4, esto, Ana, lo va a hacer todo en minúsculas. ¿Ya? Entonces, mediante estas dos funciones puedo llevar lo que es a mayúsculas y a minúsculas. Entonces, con esta función logramos hacer ese propósito. Vengo acá y ejecuto. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, Jiménez estaba en mayúscula y está ahora con minúscula. Ana estaba con mayúscula, ahora está con minúscula. ¿No? Entonces, ahí tenemos establecido prácticamente el uso de esas dos funciones de la variable char. ¿Ya? Entonces, si quiero llevar a mayúsculas, minúsculas, aplicamos esa función. Hasta ahí preguntas. Inge, eso es solo para char, ¿no? Perdón, Christopher. Para Para char nomás es. Para char. Eso es para, ya. sí, para char. Esto es para char. Para char siempre vas a tener este str y recién la función. La mayoría de los elementos en que utilizamos, las funciones, se basan en el elemento str. str cpi, str upper, str len, ¿no? O sea, todo basado prácticamente de tipo char. Inge, disculpe, ¿hasta qué hora vamos a pasar más o menos? Es que medio que tenemos clase, creo, después. ¿A qué hora tienen clases? Eso más bien díganme ustedes. A las 4, creo. ¿Qué materia tienen? Pues para que yo termine ya acá la materia. ¿4 o Creo que 4 y media? ¿O 4 y cuarto? Díganme. Es que tenemos una reposición de otra clase. Ay, han faltado ustedes a muchas. ¿A qué hora les ha programado? ¿A qué hora les ha programado, Janine? Vean. a las 4. Nosotros son las 4, ¿no? Ya. Entonces, nosotros quedaríamos hasta acá, ya, porque todos tenemos que reponer. Entonces va a haber prácticamente, por decirles, el día viernes, nos vamos a quedar una media hora más. Muy aparte, media hora más, reponiendo prácticamente esta nuestra clase. ¿Ya? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, deberíamos quedarnos hasta las 4:30 más o menos. Vamos a quedar media horita y vamos a reponer la próxima clase. Hasta aquí, por favor, quisiera que ustedes repasen los dos códigos. Ya, nos estamos quedando acá simplemente. Yo el día viernes voy a continuar y explicar todo esto, porque entramos a encriptado de datos, ya les había dicho en la anterior clase, pero si yo quiero hacer el encriptado de datos, tengo que conocer todos estos elementos, más lo que hemos trabajado con string. Si no, no voy a poder hacer nada, ¿sí? No vamos a poder hacer nada, ¿ya? Entonces, más bien vayan a su otra clase porque ya va a ser las 4. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, díganme por favor, el día, apenas entremos el viernes, tenemos un buen tiempo más bien el día viernes y nos vamos a quedar un poquito más, una media hora. Ahora si alcanzamos antes, pues les digo, ahí hemos terminado, no necesitamos quedarnos. Pero si en caso que me faltara y tenemos que terminar, porque ya la próxima semana son otros exámenes, pues nos quedamos nomás un poquito más, ¿ya? Entonces, revisen
es de la manera, así he ido explicando prácticamente el otro código. Hemos ido avanzando poco a poco, hemos ido viendo prácticamente cada elemento y su funcionalidad de cada uno de ellos, ¿no? De tipo string y de tipo char, ¿ya? Entonces, vayan a su otra clase, que tengan buenas tardes y el día viernes quiero lluvia de preguntas. No quiero lluvia de silencios, quiero lluvia de preguntas, quiero que me digan cómo es, cómo funciona, he revisado, me puede explicar esto. Vayan viendo la práctica, ya, vayan viendo la práctica, ya, entonces vamos a ver de qué manera recuperan también sus procesuales. Ahora no les voy a dar tarea porque ya tienen la tarea de la práctica. Vayan viendo más bien, por eso le decía a Christopher, si has revisado para que pues me pregunte y hagamos algunos elementos, ¿ya? Muy bien, alguna consulta más y si no, pues eh, pueden ir a su otra clase, chicos. Que tengan buenas tardes, se cuidan mucho. Gracias, Muy bien. gracias por su tiempo. No, pues a ustedes más bien no me hagan sufrir, ya les he dicho, me hacen sufrir. Que les vaya bien, que les vaya bien. Hasta luego, Hasta Inge. luego, hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego, hasta luego, chicos. A repasar, por favor, repasen.